Bueno, para poder realizar este modelado lo que vamos a utilizar es una esfera número 3, una esfera número 2 y fíjense, esto puede ser en plástico o puede ser en madera también, puede ser un alambre. Lo único que ustedes van a tener que hacer es forrarlo en porcelana, nada que tenga que ser demasiado prolijo porque se va a cubrir con todos los huevitos. Bueno, fíjense, esta es la proporción que vamos a utilizar para hacer el cuerpo. Es una esfera número 2 y la vamos a forrar con el volumen de un poquito más de una número 3. Entonces vamos a correr esto y vamos a empezar con el forrado. Hasta la primera parte va a ser igual el forrado que la cabeza. Ahí yo cubrí la mitad de la esfera, voy a cerrar. Esto presten atención porque en la cabeza va a ser igual. Ahí. Bueno, esta parte que está fea la vamos a quitar. Ahí está. Sacamos. Y ahora en esta parte de arriba vamos a buscar una prolongación. ¿Dónde hicimos algo parecido a esto? En el duende, ¿se acuerdan? Bueno. Y ahora lo que yo tengo que hacer es poder sacar las piernas. Vamos a dividir ahí y sacar un muslo y el otro muslo. Fíjense que ya me va quedando la marca de su pancita. Igual le faltan las patitas, todo. Ahora vamos a texturar. Vamos a texturar. Van a ver cuando le pongamos los piecitos cómo cambia. Ahí. Acá le podemos marcar unas arruguitas. Vamos a llegar hasta ahí y después vamos a poner la pancita y las patitas. Bueno, para hacer las patitas vamos a utilizar dos bolitas de 1 centímetro de diámetro y una bolita de un color contrastante de medio centímetro de diámetro. Fíjense. Vamos a hacer dos ovalitos, los vamos a texturar. Ahí, acá ya tengo la otra preparadita. Con 1 centímetro de diámetro también vamos a hacer la pancita que tenga un color contrastante. Ustedes lo pueden hacer en color rosa, color piel. Ahí. Bueno, vamos a tirar un poquito las patitas hacia adelante. Ahí y ahí. Y ustedes con cola vinílica le van a pegar sus dos patitas. Bueno, vamos a proceder a la cabeza. Usamos 1,5 veces el volumen de una esfera número 3 y vamos a utilizar la esfera número 3. Bueno, lo mismo que en el cuerpo. Presionamos, ustedes tienen un video de forrado de cabeza especialmente detallado toda esta parte. Ahí, fíjense que queda como un fantasmita. Vamos a cerrar, cerramos, nos despedimos de la esfera y hasta acá es igual lo que hicimos con el cuerpo. Vieron que de ahí sacamos las patitas. Presionamos un poquito. Mientras ustedes presionan, ahí, vamos a sacar esto que está feito. Esto lo hacemos siempre, es para que quede más prolijo el trabajo terminado. Vamos a sacarlo ahí y ahora que llegamos ahí, vamos a hacerle esta hamaquita. Texturo. Vamos a texturar suave. Fíjense que yo no marqué ninguna canaletita, no marqué todavía el sector de los ojos ni nada. Yo quiero que ustedes lleguen hasta este punto y vamos a seguir juntos con la carita. Bueno,
Fíjense que cuando le hacemos este movimiento, un poquito se hunde donde comienza la esfera. Entonces, vamos a colocarla ahí en este apoyacabezas. Ya les voy a enseñar cómo hacer un pequeño apoyacabezas. Vamos a ponerle una pequeña nariz para definir dónde va a ir. Fíjense que tiene que ser hiper pequeña. Nosotros vamos a usar unos ojitos autoadhesivos. Sí les cuento que esto lo podrían reemplazar por perlas pequeñas. Fíjense, los ojos tienen que ir bien pegados al cachete. Un ojito y van separados. Yo los saqué de una figurita, de unas ilustraciones que me encantaron. Es un conejito que está sobre una nube. Vamos a hundir un poquito, vamos a hundir un poquito. Ojo que no se enoje, que a veces cuando hundimos se mete un poquito la masa y pareciera que el conejito se enoja. Entonces, vamos a hacerle una pequeña sonrisa. Yo coloco esto así para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. La sonrisa tiene que ser muy pequeña. Ahí y ahí. Y vamos a marcar solamente ahí bien chiquitita. Este conejito tiene unos bigotes muy pequeños. Como no tenía tanza ni nada, ¿qué hice? Sacrifiqué un poquitito el cepillito y le voy a sacar unos pelitos, fíjense. Ahí está, volaron todos los pelitos, pero vamos a colocarle ahí pelitos del cepillo simulando bigotes de conejo. ¿Les gusta la idea? Bueno, vamos a proceder con las orejitas. Una bolita aproximadamente también de 1 centímetro de diámetro. Esto es muy simple. Creo que en otro video de otro conejito que hicimos en algún momento las hemos hecho. Vamos a hacer ahí más o menos el largo de la cara. Vamos a texturar. Y con algún pincel tipo de goma vamos a huecar el centro. Recuerden que todo lo deben pegar con cola vinílica. Vamos a presionar ahí y colocar. Esta me queda un poquitito más grande. Que las dos queden del mismo tamaño. Pueden hacer una ahí que queda muy simpático. Y también otra cosa que le podemos hacer para darle un poquito más de expresión es sus cejitas. Bueno, fíjense, yo ya lo estoy viendo y lo veo tan amoroso. Bueno, tiene bracitos cortitos, menos de 1 centímetro de diámetro la bolita. Es un rollito, el cual lo vamos a texturar. Así, así, así. Vamos a pasar la toallita húmeda, ustedes cola vinílica, y vamos a colocar ahí. Y vamos a ver ya si se ve cómo está quedando este amiguito. Bueno, vamos a hacer la decoración para ir dejándola secar. Fíjense, yo hice pequeños grupitos de corazones y de huevitos. Ustedes pueden utilizar algún polvito así volátil, polvo nácar, gibré, tonalizador. Vamos a colocar ahí. Vamos a girar, 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 girar y mágicamente queda ese color anacarado. Así vamos a hacer varios huevitos y vamos a buscarle buena base. Luego vamos a hacer, yo lo hago un poquitito más grande para que ustedes logren verlo. Vamos a hacer ahí, primero una lágrima. Esa lágrima vamos a dividirla por la mitad en la parte gordita
y vamos a hacer nuestro corazoncito y van a ser en muchos colores y mucha cantidad para poder ir decorando a nuestro pequeño amiguito. Bueno, vamos a empezar con los pequeños detalles. Un poquitito de rubor, bien bajito el tema del rubor. Vamos a ponerle acá, así, un poquito de color para darle más vida. Y vamos a armarlo. Vamos a ver. Colocamos un alambre. Yo le pongo un adhesivo de contacto. Pega mejor. Entonces vamos a colocar ahí y ya los está mirando. Bueno, vamos al armado. Vamos a correr un poquitito y nosotros lo que tenemos que hacer es pegarlo a él acá. Ahora va a parecer que no los va a mirar, pero es porque lo tengo que armar. Entonces, vamos a colocar un poquitito de cemento de contacto ahí para que él pueda estar mirándolos. Vamos a ponerle ahí, así los mira a ustedes. Y después vamos a proceder a toda la decoración. También la decoración tiene que ser con adhesivo fuerte. Ustedes lo que van a hacer es ir poniendo cada uno de los huevitos bien pegadito uno al lado del otro. Vayan viendo que los colores se vayan combinando. Después también pueden colocar todos estos corazoncitos que estuvimos haciendo. También pueden decorar acá de esta manera y van a terminar todo. Fíjense, yo hice moldecitos, corazones, todo para decorar y que esto les quede muy bonito. Bueno, así queda nuestro hermoso proyecto terminado. Espero que lo puedas hacer. Si te gustó, dale like al video. No te olvides de compartirlo y suscríbete para nuevos videos.